teníamos después de la discusión sobre tecnologías. Y los objetivos, digamos, que se proponen es justamente empezar a caracterizar cómo los países de América Latina pueden incorporarse en cuanto al uso, desarrollo de las tecnologías, caracterizar por nivel de sectores, por empresas, cómo cerrar esta brecha entre capacidades para ofrecer tecnologías y una demanda por estas mismas en la región, y obviamente informar los modelos, nuevas métricas a través de estudios sectoriales, cadenas de valor, bajadas en sistemas sectoriales, y esa discusión de ventaja comparativa nos vamos a desarrollar sobre lo que somos buenos o vamos a tratar de hacer un reto hacia nuestras áreas. Ya más para cerrar, pensamos que podemos buscar financiamiento, ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, algún tipo de, más que para financiar proyectos en este momento, dada la discusión, más bien empezar con reuniones o talleres que nos permitan ir avanzando, conociendo mejor la dinámica y generando otro tipo de proyectos. Gracias. Bueno, quisiera agregar lo que dijo. Quisiera agregar lo que dijo Fernando, que la identificación de cada una de estas dimensiones, también nosotros vimos que cada una podía responder a plazos distintos. Quizás la que comentó él es más la que corresponde a un mediano plazo, pero además identificamos dos áreas, una relativo a un objetivo de investigación de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo es la que tiene que ver con el efecto sobre los mercados de trabajo de las tecnologías emergentes. Ahí el título es Tecnologías emergentes y empleo en América Latina y el Caribe, educación e información. Las preguntas ahí refieren a qué tipo de riesgos sobrevienen a partir de la automatización de los empleos en América Latina, qué tipo de ocupaciones y habilidades se requerirán en el futuro, cómo se está reconfigurando la distribución internacional del trabajo y cómo se tienen que distinguir los tiempos y los impactos en este análisis. Que también ahí otra de las preguntas refieren a una perspectiva de política. ¿Qué políticas de ciencia, tecnología e innovación, formación y educación son adecuadas para responder a estos retos que se abren con la automatización? ¿Y cuál será la nueva regulación del trabajo? Y aquí no solamente considerando la regulación del trabajo como un espacio para alcanzar niveles de empleo, es decir, regulación del trabajo que lleve a una mayor desregulación de los mercados laborales dadas las nuevas tecnologías, sino también considerando especialmente los efectos que tienen estas nuevas tecnologías sobre los niveles de calidad del empleo y de equidad y cómo quedan vulnerables los trabajadores frente a los empleos de las nuevas tecnologías. Como metodología se propone la utilización de metodologías econométricas, simulaciones, el uso de encuestas y datos para diagnóstico, estudios de caso para profundizar y extraer implicaciones de políticas públicas. Y dentro de las fuentes de financiamiento se mencionaron OIT, Manpower, AINES, CEPAL, Finintal, Fit4Me. Esa parece particularmente interesante dado el objetivo de Fit4Me, Banco Mundial y otras fundaciones vinculadas en el otro tema sobre el que discutimos, el otro posible proyecto que discutimos, tiene que ver más con un efecto a largo plazo y es un problema que nos parece que es más difícil de abordar dado nuestras propias trayectorias en investigación e información, pero que a la vez es imprescindible y que a su vez es de creciente interés en diferentes espacios, que es la cuestión de qué tipos de desigualdades se abren con las tecnologías, cómo las tecnologías pueden generar desigualdades. Ahí nosotros le pusimos como título efectos socioeconómicos de las tecnologías emergentes y como premisa proponemos que el progreso tecnológico, a la par de generar crecimiento económico, genera desigualdades. Como contexto tenemos que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y que también existe una fuerte heterogeneidad estructural en América Latina y que esa heterogeneidad estructural es el correlato de las heterogeneidades y las desigualdades sociales. También tenemos en nuestra región un fuerte peso del sector informal. En este contexto vemos que existen diferentes fuentes en la generación de
desigualdades a partir de las nuevas tecnologías y de las tecnologías emergentes que emanan del mismo proceso de creación de conocimiento, del impacto de este proceso en la generación y apropiación de renta y también del impacto de la financiarización como resultado del proceso de concentración de las rentas de innovación. En este contexto, los objetivos que nos proponemos es analizar de qué manera las tecnologías emergentes generan desigualdades en distintos niveles, siendo estos niveles los niveles referidos al individuo, ¿no? al nivel personal, considerando diferencias percentíricas entre el percentil más rico de la población y el percentil más pobre, pero también sectores vulnerables, como pueden ser comunidades, mujeres, entre otros. Y también nos gustaría considerar la desigualdad a nivel funcional y las desigualdades que se despliegan sobre el territorio, ya sea entre países como al interior de los países en la región. La verdad es que en materia de metodologías propiamente dichas no pudimos avanzar tanto en el proceso de la discusión, pero sí pudimos hablar sobre posibles financiamiento y la discusión de la posibilidad de la Fundación Volkswagen, que recientemente está financiando actividades de investigación relativas a estudio de desigualdades, demostrando que este es un problema en la gente. Muy bien, muchas gracias. La siguiente mesa, llamada Diálogo de Saberes, Conocimiento Tradicional, Científico y Tecnológico y Regímenes de Propiedad Intelectual, fue coordinada por Martín Pichet, Rosoria, en Novedad, Martín Natalia, Muchas gracias. Buenas tardes. Esta mesa, digamos, se centró en la idea fundamentalmente del diálogo entre saberes, entendiendo por saberes aquello que de alguna manera informa o está subyacente en los diferentes tipos de conocimiento, pero como verán, el foco fundamental está puesto en la interacción entre conocimientos y en particular en el asunto de los regímenes de propiedad intelectual en un sentido bastante más amplio, como vamos a explicar que la mejor. Entonces, tres grandes asuntos o temas de trabajo, lo que tiene que ver con protección de conocimientos, preservación y conservación de conocimientos y coproducción de conocimientos. Estamos usando el plural porque nos estamos enfocando justamente en la interacción entre distintos tipos de conocimiento, entre los que pusimos como fundamentales, conocimiento científico, tecnológico, tradicional, pero no estamos descartando que pueda haber otros conocimientos que están en la frontera entre estos, que son de tipo organizacional, de otras clases, digamos, de comunidades, de redes, o de otras organizaciones de carácter social que también generan conocimiento. Entonces, en este primer tema hay una serie de aspectos, digamos, a considerar que fundamentalmente tienen que ver con aquellos regímenes de protección de los conocimientos que se pueden identificar hoy y que tienen diferentes características en la tratalística internacional y que aluden, digamos, a esos puntos que están ahí, al grado de protección, a los mecanismos e instrumentos de la protección, al hecho de que haya alternativas de protección según los tipos de conocimiento, a la apropiación del conocimiento desde el punto de vista social, porque uno de los temas centrales, digamos, de la protección no es solo jurídico, sino es también qué factores promueven o limitan desde el punto de vista social la protección del conocimiento. Las barreras, obviamente, para los diferentes tipos, para la protección de los diferentes tipos de conocimiento, y lo que tiene que ver con la identificación de cuáles son las contradicciones entre los regímenes de protección
protección del conocimiento y obviamente no solamente esas contradicciones, sino también la estructura del poder, el modo, digamos, en que se articulan los poderes detrás de esas contradicciones entre los regímenes de conocimiento. Entonces la propuesta es trabajar, digamos, sobre algunos sectores o objetos, digamos, que son centrales, agroecológicos, semillas, organismos vivos, en particular los procesos genéticos, conocimiento médico, manejo agronómico, como casos, digamos, donde es relevante la protección del conocimiento. Luego identificar los tipos de conocimientos, digamos, asociados a cada uno de esos casos y mirar en el universo de regímenes de protección jurídica y en las prácticas de protección que son tanto jurídicas como sociales, como la resistencia, como la transferencia, que nos dicen algo sobre cómo proteger el conocimiento en esas diferentes, de esos diferentes, digamos, o alrededor de esos diferentes objetos. Y entonces lo fundamental acá van a ser estudios de casos comparados, transversales sobre diferentes países de nuestra región. En torno al tema de preservación y conservación, nos concentramos, digamos, en la idea de que uno de los problemas centrales hoy es el de la conservación del conocimiento. Es un tema que está, digamos, no solamente referido a los conocimientos tradicionales ancestrales, sino que está referido a casi todo tipo de conocimiento, porque hay una polémica, digamos, a nivel de, por lo menos, las formas de conservación. Pero nosotros pensamos que hay que atacar por lo menos tres preguntas: el para qué conservar, el cómo, es decir, con qué medios, no con qué fines, atacar la conservación, y quiénes conservan y para qué conservan. Y entonces ahí hay una serie de preguntas, digamos, que tienen que ver con cómo se preserva y cómo se conserva, que son preguntas polémicas. Por ejemplo, hay una forma de conservar el conocimiento tradicional que consiste en codificar parte de ese conocimiento y ponerlo a disposición, hacerlo transparente, porque eso evita, por ejemplo, el patentamiento, porque ya no se puede alegar, digamos, en una patente el hecho de que es algo nuevo porque ya ha sido dado a conocer. Pero eso también tiene implicaciones muy serias sobre el uso del conocimiento por parte de la comunidad y tiene también consecuencias muy negativas porque a veces son despojados de los conocimientos, muchos de los detentores del conocimiento tradicional a través de esos métodos de preservación o de conservación del conocimiento. Entonces esa es una pregunta central que estará planteada en esto, y ahí también la idea de caracterizar estrategias de conservación del acervo conocimiento tradicional y de los conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y su dinámica, y también acá estudios de caso. Por último, el tema de la coproducción de conocimiento, donde se hibridan, se vinculan, genera una colaboración entre el conocimiento tradicional, la ciencia, la tecnología y la innovación, y se generan sistemas de coproducción de conocimiento que dan lugar, digamos, a factores que estimulan, que limitan o que son indiferentes, digamos, a esa conjunción de conocimientos. Y ahí es importante entender, digamos, esa interacción de conocimientos, con qué valores públicos y sociales se hacen, es decir, qué papel cumplen esas interacciones de conocimiento para la inclusión, para la sustentabilidad y para otros valores que tienen que ver con las culturas específicas que entran en juego cuando se producen estas interacciones que pueden ser muy virtuosas, pero también tienen riesgos y tienen desafíos y tienen problemas. Y entonces, ¿qué saberes y conocimientos se producen en esas interacciones y cuáles no? Y también ahí hay un tema de relación. La propuesta es estudio de casos comparados, de éxito, de fracaso y de coproducción potencial. Estamos pensando que una parte de la financiación de estas cosas puede provenir de los organismos, digamos, de cooperación internacional extracontinental. Ellos se referían a la World Bank, nosotros estamos pensando también en algunas de las fundaciones europeas e incluso en algunos proyectos que pudiéramos armar con colegas que estén interesados desde el otro lado del Atlántico y que pudieran tener participación en estos temas. Esas serían las ideas.